name is Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À experience, savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de parler que des choses qui ont Was interested in the 25 sens. Le side of sujet it. supposé Where the hell savoir. did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución con terapia divinos, pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra solo la va a complicar. La caja negra. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra anda a saber que te encontrás. La caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Seceni, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente. Estamos en La Caja Negra, radio de psicología. Hoy tenemos un muy buen programa. Tenemos acá con nosotros en persona a Elvio Sisti. Él es psiquiatra, tiene 65 años y nos va a acompañar esta noche en una entrevista a fondo sobre lo que es la psiquiatría en vanguardia, los movimientos de antipsiquiatría y sobre todo porque también es un hombre de acción. Él lo conocimos por una entrevista en la revista Jo, una entrevista muy buena que se las recomiendo, que se llama La mente, ese campo de batalla. Sí, escrita por Federico Poleri, muy Bien. buena nota. Muy buena nota, es una entrevista fantástica donde comenta, bueno, cómo él vio desde joven, se fue a las guerrillas de Centroamérica y ahí, bueno, vivió un montón de experiencias, límites fuertes, en un campo minado por accidentes, por la muerte, por las guerrillas, por la lucha armada. Y bueno, eso es, desgraciadamente, un laboratorio de la mente humana en su máximo riesgo, en su límite, y que habla mucho de las personas y de cómo nos manejamos en sociedad. También quería agregar que me parece uno de los ejemplos más lindos de que la profesión con la vocación política no tienen por qué estar escindidos. Yo creo que la experiencia de Elvio es una buena síntesis de esto, ¿no? De que la vocación de profesionalismo con la vocación política, con la lucha revolucionaria, con la militancia política, van de la mano. Para que ustedes que están del otro lado nos entiendan, él estuvo como psiquiatra de guerra, pero no solo cumpliendo funciones de las incumbencias de un psiquiatra, sino que bueno, ahí en la cuestión de acompañar a la causa contra la guerrilla impulsada por Estados Unidos, de mantener gobiernos de derecha en Nicaragua, de facto, claro, en Nicaragua y en El Salvador, y cómo se empezaron a independizar ahí los pueblos. Por ejemplo, a él le dieron la misión de navegar a vela, combate en alta mar, de aprender técnica de buceo, después viajar a Europa, armar ahí toda una pantalla, llenar de armas un barco, volverlo a pasar a El Salvador. Bueno, esto como ejemplo para decir que es un hombre de acción que tuvo que vérselas ahí en situaciones muy complicadas y que su formación en psiquiatría y en psicología, bueno, evidentemente le sacó provecho porque nos ha entregado conceptos muy interesantes. Para que entiendan un poco, les resumo, por ejemplo, esto está en la nota. Elvio dice,
Es un libro inédito que después nos va a pasar algunas páginas, Elvio, pero dice: durante mi primer viaje a Europa, en misión secreta para la guerra revolucionaria de El Salvador, en 1988, estaba tan militarizado y compartimentado en el control del trato coloquial con quienes iba conociendo que no me di cuenta, pero años después y terminada la fase armada lo descubrí. Dice Elvio: quienes estábamos en una lucha revolucionaria y especialmente en su fase armada, poseíamos un poderoso sentimiento egodinámico. El sentimiento dinámico, nos sigue contando Elvio, es el de estar viajando en el plano subjetivo, avanzando continuamente, aunque no siempre en forma lineal. Ser marineros de un gran velero afectivo que de pronto nos mandaba a las gavías del palo mayor o a la sentina de popa, pero siempre en movimiento. Cada cosa que uno hacía, incluyendo el simple dormir, se sentía como algo de la navegación, inevitablemente valiosa. Recuperar un fusil era avanzar, pero también lo era techar un refugio, hacer la guardia nocturna o cocinar tortillas de maíz. Cada cosa que se hacía era algo de uno mismo y del camino total. Nos construimos mutuo y dialécticamente en el camino. Bueno, no sé, chicos, ustedes qué piensan, es muy interesante y ya le damos la bienvenida a Elvio. ¿Cómo estás, Elvio? Muy bien, bueno, encantado de compartir con ustedes. Ese concepto de sentimiento egodinámico lo vea como relacionado al de resiliencia, digamos. Esto de, a pesar de los obstáculos, de ciertas cosas deplorables en la vida y poder superarlo y seguir para adelante, ¿no? Lo veo más o menos por ahí. El concepto de resiliencia, bueno, ustedes saben que toma la imagen de la ingeniería, del metal que tiene la propiedad de reconstituir su forma después de haber sufrido una deformación. Sí. Y eso está inoculado con la descontextualización, o sea, enfocarse en el individuo y perder la perspectiva histórica de... Claro, descontextualizado. De un grupo, de la población, de las luchas históricas. Y por eso no me seduce ese término de resiliencia. Claro. La idea de una egodinamia, bueno, Sebastián aludía así lo que habíamos escrito, va en una forma no reactiva, como sería la resiliencia, ¿no? Claro. Esto de ser reactivo a un sufrimiento, a una agresión puntual, es más una idea de proceso de construcción, o sea, de una continuidad en la vida, en esto de alimentarla con sentido. El guerrillero que se despierta a la mañana y tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene un enemigo y tiene un hacia dónde llevar la sociedad y está luchando para eso. Está más protegido ante patologías mentales que el civil que es testigo, que quizás cierra la puerta cuando ve que viene el ejército, que se esconde y lo único que quiere es proteger a la familia. Sí, lo pudimos comprobar incluso instrumentalmente, digamos, desde la metodología científica, porque ya llegados los acuerdos de paz, se desarrollaron algunos instrumentos. Eso es en El Salvador. Estamos hablando del Salvador. Bien. En él, para contextualizar un poco, en el 92, ¿verdad? Se firma la paz entre las dos facciones. Exacto. Entre el ejército de Martí se firma y en México, sí, Bien. el 16 de enero, entre el Frente para la Liberación Nacional, Farabundo Martí, y el gobierno de El Salvador. Entonces, ya firmados esos acuerdos, pudimos llevar instrumentos a la población de la ciudad, a jóvenes que tenían la misma edad de los grupos en lucha armada, y esto que vos estabas diciendo lo registramos en un artículo que se presentó en el primer Congreso de Salud Psicosocial, Cultura y Democracia en la América Latina, que fue en Asunción del Paraguay, y se llamaba justamente Importancia de la concientización política
en la salud psicosocial. Qué interesante. Ahora, este sentimiento egodinámico, ¿hay alguna manera? Porque quiero decir, por ejemplo, en estas situaciones que vos relatás, de repente es como un ideal que se despierta en uno. ¿Hay alguna manera en la práctica, si vos me podés decir, en la que se pueda como incentivar o promocionar, promover este sentimiento egodinámico en lo cotidiano, en las personas? O sea, no estando en una guerrilla. No, claro. Claro. Sí, obviamente que no se necesita llegar a esas situaciones límites. Ocurre que haber encontrado a fulano y haber tenido la charla X no fue simplemente tomar un café, sino fue una victoria que no revolucionó el mundo, pero que tiene un valor de simbolismo, es decir, es un símbolo de que estoy en movimiento, ¿no? De esa egodinámica. Entonces, esa, llamémosle, pequeña victoria de la vida cotidiana, en la dimensión simbólica está alimentando, y alimenta este sentimiento egodinámico que decíamos. Vos trabajás con adictos, Sisti, actualmente, ¿no? Sí. ¿Cómo relacionás por ahí este concepto de la egodinamia, de estar avanzando hacia algo, de esas pequeñas victorias cotidianas con la adicción? ¿Lo usás por ahí en tu cabeza conceptualmente al ver una persona con adicción? Sí, justamente considero que la adicción es la antítesis del proyecto, es el no proyecto. Bien. El no sujeto, de manera que viene a ser un espectro de la patología en salud mental, donde es más contrastante este enfoque del sentimiento egodinámico, de lo que hablamos del sentido, de las pequeñas victorias de la vida cotidiana, el valor simbólico de esas pequeñas victorias que en el adicto justamente son una multiplicación, cómo se da esa multiplicación de las pequeñas derrotas de la vida, pequeños hechos que para el adicto lo empujan al precipicio, porque en lugar de ser la pequeña victoria es una pequeña derrota, pero que tiene para él un valor simbólico que multiplica el efecto. Como catastrófico, digamos, algo de eso. ¿Y cómo trabajar con esta persona? ¿Cómo curarla de esa adicción y transformarla en una mente egodinámica fuerte, capaz de generar sus propias trincheras y avanzar? Claro que tienen que verse integralmente, y ahí converge el trabajo de un gran equipo y básicamente para mí de la comunidad misma. O sea, yo cuando se habla de comunidad terapéutica pongo el interrogante, ¿no sería mejor la comunidad como terapéutica? Entonces, muy bueno, sí. Y bueno, integran el equipo psicólogos, trabajadores sociales, pero no solo verlo así desde lo técnico profesional, sino desde la comunidad misma y apoyando la dimensión de la persona. Es decir, los italianos de Trieste hablan, dicen en italiano presa in carico, o sea, tomar a cargo, que eso se puso como la antítesis de que con la especialización llegamos a un punto donde la persona se ve fragmentada. Claro. Y entonces el psicólogo solo le interesa esta parte de sus conflictos internos, y si tiene que tomar un fármaco no le interesa, si el trabajo pasó esto, si ocurre la persona tiene un desarraigo, sus luchas o temas de habilidades laborales. Claro. No, el psicólogo está enfocado en eso, el terapista en esto. Sí, lo recorta, digamos. Y la persona, claro, es destazada, para decirlo brutalmente, es destazada por nosotros,
y presa in carico es que dentro del equipo tiene que haber alguien que se hace cargo del caso como ser humano, como persona, y saber que si al día siguiente, el jueves que viene, tiene que ir al banco porque tal cosa, el equipo lo sepa porque forma parte de el curso de vida, ahí entran las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Alguien aparte que se fije en estas cuestiones más humanas, digamos, más integrales. Sí. Un profesional sería claro, que el equipo trabaja y se aportan desde la metodología de la psicoterapia, la terapia ocupacional, desde lo médico, todo se está trabajando con la persona a la vista, pero esa discusión, ese analizar y aportar, no tiene que quedar en un ejercicio nuestro y que en realidad nos hemos apropiado de la persona y sin devolverle su condición de sujeto. Dentro del equipo hay alguien que no puede quedarse con que fulano necesita tantas horas de psicoterapia o necesita tal fármaco, sino que sabe que tiene un hijo en Entre Ríos y que el hijo le contestó su realidad más completa, como ser humano y como un continuo de día a día. Hablando del día a día, Elvio, vos que estuviste más de 10 años en campos peligrosos, de guerra, donde la vida es amenazada, donde estás con una 45 y ves balazos, ves cosas jodidas, ¿qué sentís ahora como psiquiatra cuando por ahí te vienen casos donde personas donde tienen problemas con la vida cotidiana sencilla, o sencilla por ahí vista desde ese ángulo, ¿no? Que por ahí se peleó con la pareja o tiene problemas laborales? ¿Qué se te pasa por la cabeza como profesional? Claro que en la dimensión subjetiva puede tener una magnitud inmensa, que comparado desde la situación límite de vida no se corresponde, pero la persona lo vive subjetivamente, tal vez a ese punto de pensar que que su vida pierde sentido o que se estructura en el sufrimiento psíquico, un concepto importante de sufrimiento psíquico. Bueno, vamos a una tanda, ya volvemos y en el próximo bloque vamos a hablar de Elvio como director del centro de día de Liga, que para los que no lo conocen no son de Mar del Plata, es como el hospital que tenemos acá provincial, que tiene un pabellón dedicado a salud mental, que sería parecido al Borda de Buenos Aires. Vamos a hablar de eso, de su trabajo ahí, y sabemos que tuvo algunos conflictos porque él venía con todo lo que era la psiquiatría democrática inspirada por Basaglia y los referentes que nos contó, con otras formas de dirigirse acá. Ya seguimos. Pedro Beckenstein y la Caja Negra hace sinapsis. Yo. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar. La verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. Estás escuchando La Caja Negra. Por FM de la Azotea. Segundo bloque de La Caja Negra, estamos acá con Elvio Sisti. Él es psiquiatra, tiene 65 años, trabajó como director del centro de día de Liga, trabaja ahora con adicciones en Posada del Inti y en el CPA, y estuvo 12 años en marzo como psiquiatra de guerra en todo lo que son las guerrillas de Centroamérica, Nicaragua y El Salvador. Sisti, seguramente en todas las altibajos que tiene la guerrilla, debes saber que por ahí antes de dormir
pensado en volver acá en Argentina antes, pero algo te hizo quedar y seguir en momentos turbios, en momentos pesados. ¿Con qué lo podés relacionar eso? ¿Qué te hizo quedarte ahí y seguir aguantando después de Nicaragua, pasar a El Salvador y seguir con el proyecto, con tus ideales? El compromiso es también un proceso, porque no solo en el sentido de una construcción de uno mismo, sino que uno vive porque están otras personas, y esas otras personas, en esta idea de una egodinamia, constituyen también una victoria de lo cotidiano. Es decir, conoces a fulano, mengano, Pedro, que te representan el camino del cual vos te identificás, y el compromiso que ellos llevan adelante te hace sentir que vos sos parte de eso y que la vida transcurre en eso. Claro, o sea, como base hay que tener en claro el proyecto de uno. Eso sería como base para que todo se encastre, ¿no? Para estar con el proyecto en común, digamos. Con el tejido que tenés alrededor de los otros que están en lo mismo. Pero digo como que hay que tener bien en claro, como lo tuvo Elvio, el proyecto revolucionario en este caso, bien claro, como para cualquier nuevo encuentro o cosas que pasen, se conecten con el sentido, se vayan conectando con esas pequeñas victorias que comentabas vos. Acá Moffat nos dijo una frase que nos quedó. ¿Lo conoces a Moffat? Alfredo. No personalmente, sí. Bien, nos dijo una frase que nos quedó grabado cuando le preguntamos sobre la salud mental, qué opinaba, y él nos dijo, bien sencillo, nos dijo, es tener con quién y a dónde. ¿Opinás? Me parece, con otras palabras, parecido, ¿no? Sí. Entonces, se tiene que, esto que, relativo a tu pregunta, no es que uno lo establezca así como escribir una pregunta en un pizarrón, sino que uno se siente y naturalmente lleva adelante eso, porque ve que en eso está el mayor esfuerzo, el mayor sentido, de manera que no sería una duda ni filosófica, ni de conveniencias, ni de los platos de la balanza. En ese sentido, otro concepto de los italianos es del deseo, ¿no? Ellos piensan que lo más humanamente esencial es que la persona quiera. Entonces, por ahí vos querés y no medís si vas a cobrar o no cobrar, o si te puede pasar esto o aquello, sino de que es ese deseo, en ese sentido de salud mental, en el cual es una condición humana. Ellos dicen, es una condición humana, la salud y la enfermedad. ¿Y aquel que pierde el deseo? Bueno, eso es lo que la epidemia de nuestra sociedad, hacia donde vamos. O sea, todo es consumo, y eso va aniquilando el deseo humano, porque, bueno, querer el último modelo de celular hoy, el nuevo modelo de dentro de 6 meses, querer el auto y consumo, en realidad no estamos ganando deseo, simplemente nos han impuesto una necesidad falsa, claro. Y eso no se desvanece aparte rápidamente. Es el opuesto en realidad al deseo en ese sentido, claro, que hablábamos con los italianos, que es el querer humanamente, ¿no? El querer en el sentido de proyecto, de realización humana, claro, movimiento prospectivo y moverse. Sí. Claro, como que el sistema aniquila proyectos. Pero ¿por ¿no? qué? ¿Por qué querer el último auto no es un proyecto y un deseo? Porque está presentado para que la gente consuma. Entonces, es un proyecto en la medida que humanamente ves
las cosas que van desarrollando un lugar en el mundo integrado a lo que vos individualmente no existís, existís en función de los vínculos y del contexto cultural histórico. Entonces, si el auto está integrado a todo eso, porque, bueno, sí, es maravilloso. Claro que tantas cosas materiales han dado un salto en la guerra mismo o en los distintos ámbitos, pero presentado así como nos lo presenta esta sociedad del consumo, es lo opuesto. La verdad que es la mejor respuesta que me dieron, porque es verdad, siempre por ahí se dan respuestas un poco parafraseadas sobre, bueno, no, pero eso es superficial, pero cambia cuando algo está integrado a la comunidad. ¿No? La satisfacción que da y el sentimiento de salud y de bienestar que da. Tiene que ver con un más allá, digamos, no con el artefacto, claro, con, ¿no? Con el eso, elemento, sí. Sino con el beneficio como más allá. Sí. Para vos le das un lugar muy importante a la comunidad, a lo que es la salud biográfica personal, pero de acuerdo al tejido que tiene en la comunidad. ¿Es posible curar a alguien? Porque la psicología apunta a la biografía de la persona, apunta a la cura individual, pero por ahí en realidad estamos mal enfocados y la cura es política, es por comunidad, es que los lazos están ahí y eso es lo que hay que mejorar, ¿no? Claro, si hablábamos de que en adicciones continuamente se está refiriendo a las llamadas comunidades terapéuticas, y mi enfoque es que debe ser la comunidad como terapéutica, porque la comunidad es que se genera en ese plano de la subjetividad, vínculos, proyectos integrados a la historia y al territorio, ¿no? No es el proyecto desconectado individual, que en definitiva es consumismo, ¿no? Claro. En esto que, bueno, cuando te escucho hablar, veo a referentes como Martín Baró, bueno, la psicología social muy presente. ¿En qué referentes te basás para pensar así y, bueno, ejercer una práctica también? Y la práctica misma nos va uniendo a estos referentes que no simplemente orientan, sino forman parte del camino. Y creo que Martín Baró es un referente, bueno, insustituible, ¿no? Claro. En todo sentido. Contanos un poco de tu experiencia en el IGA, por ahí la experiencia como más práctica en cuanto a cómo aplicaste justamente estas cuestiones que vos tenés como bien marcadas de lo que significa para vos la salud mental en el IGA, como en talleres, por ejemplo, en estas prácticas. Sí. Y en el IGA podríamos... Para introducir a la nota en una entrevista creo que un psiquiatra contó de que le llegó una receta de Elvio que decía se le receta teatro, para que veamos la mentalidad que tiene Elvio, ¿no? Lo ponemos a Elvio con esa mentalidad que viene de Nicaragua, El Salvador, en el IGA, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera más recetas de ese estilo, no? Sí. Ahora sí, Elvio. Una palabra que podría estar ahí como angular es asamblea, porque en el fondo el teatro o los talleres de cooperativa, la radio que se hizo, la revista, los colectivos de producción y venta de café, de alimentos, huerta, en fin, la plástica, muralismo, son hermosos, pero es acontecimental, es instrumental el métier mismo. Claro. En cambio, lo que sí creo es de algo de estructura, de esencia de lo conceptual, es que no se arrancó nada como un mandato
poniendo a la persona como objeto, es decir, quitándole su rol de sujeto, sino que el mismo teatro justamente fue el que más partió de una asamblea, y era maravilloso tener la oportunidad de que pudiera venir gente como la del Séptimo Fuego, Viena Ruiz, Romer, que ellos estuvieran accesibles y dispuestos, pero formaron parte de la asamblea, o sea, no se decidió de manera no democrática. se, claro, impuso el teatro como que a la gente le caía, ¿no? Claro. Decíamos lo que en un momento hablábamos de situaciones de la guerra, del sufrimiento de la gente que no sabe qué le pasa porque le cae una bomba encima y no sabe qué está pasando, y la persona que es llamada paciente y le aplican determinada medicina, y bueno, también le pueden aplicar determinada dosis de teatro, si él no ha sido sujeto en eso, y en este caso en forma comunitaria, se hacían asambleas, y por eso digo, la palabra angular es asamblea. A partir de la asamblea cada uno emitía, no solo aportaba la construcción colectivas y de cada uno, sino que también ganaba en posiciones, en Subjetiva, decir, yo estoy en esta claro. posición. Y bueno, se llevaron adelante tantas iniciativas donde el rótulo de paciente, bueno, es el que es ubico, ¿no? Continuamente la palabra paciente, pero en realidad no eran pacientes, empecemos por eso, era gente que decía, bueno, no, vamos a producir el café de la mañana y se lleva a estos lugares, con eso vamos a mover temas de venta de esto se va a usar para tal cosa, y las personas tenían su retribución. Eso también es algo, ¿cómo diríamos?, estructural en la visión de Basaglia, que hacer trabajar llamémosle al enfermo, al loquito, que serruche y que serruche derecho esto, que lo corte y le ponga bien los tornillitos, eso no está mal, está bien. Pero es diferente a que el sujeto tome rol en su propio cambio, digamos, decisiones. Exacto, no es la idea que él eso se le inyecte como se le inyecta una dosis extra, sino que él en su condición de sujeto vaya desarrollando por qué va a ser de su tiempo, y lo que quería decir, se le pague. Claro, o sea, claro. Cada paciente que construye un bien, un objeto, un producto X, tiene que tener una retribución. Sí, eso por suerte está estipulado en la nueva ley de salud Claro. mental. Yo no puedo dejar de pensar que es como que convertís a los pacientes en guerrilleros. Bien, porque los haces partícipes, porque le pones cosas para hacer, que esas cosas traen obstáculos, y ellos conquistan la victoria cotidiana pasando por encima de ese obstáculo y resolviéndolo. De paciente, de que eran un sujeto pasivo, como testigo, como el civil de El Salvador. Yo quiero llevarte, ya estamos por terminar, quiero llevarte a Argentina, a la actualidad, que tenemos mucha población en riesgo, lo que son las villas. Quería saber tu opinión sobre por ahí cómo trabajar con esos chicos, qué hacer con esta población, y cómo ves que ahí se conforma una comunidad. Bueno, siguiendo con las palabras angulares, territorio, yo creo que la idea de territorio quiere llevarnos a identificar que las personas que están viviendo no son entes abstractos que cada elemento, lo que está el cartel de la esquina, el árbol de la cuadra,
están dentro de su subjetividad, ocupan un lugar en su salud mental. Y el territorio con esa dimensión subjetiva es lo que tiene que trabajarse, la dimensión subjetiva del territorio. Eso implica, según los lugares y su historia, trabajos muy disímiles en sus necesidades de recursos. Pero a partir de ahí hay que trabajar con el empoderamiento de su territorio. El empoderamiento donde se pueden echar mano a instrumentos que nos van ganando claridad, como son los mapas de riesgos y recursos, los mapas que le permiten a las personas de determinado territorio reconocerse, identificar el enemigo, porque este es otro término que se gana en las situaciones límites como la guerra. El concepto de enemigo es algo primario en relación al proyecto elaborado, construido. Identificar donde mis energías más básicas, ¿no? Es lo que moviliza a las personas, ¿no? Yendo en otro ámbito, no lo comparo, sino como imagen, como la guerra de las Malvinas, sabiendo que era una guerra absurda desde lo militar, traicionera, despótica, nos unió a todos los argentinos. Claro. Porque el enemigo imperialista era el que podíamos identificar. El territorio también tiene que identificar claro. Primero lo enemigo, entonces nos va a unir a todos, a los que tenemos una camisetita de un color, de otro. Ustedes que son trabajadores del campo de la subjetividad, empezar a facilitar esos instrumentos, como decíamos, los mapas de riesgos y recursos, los diagnósticos participativos, son solo esos instrumentos, pero dan un luzacito hacia adelante, y en ese alumbrar el paso que sigue van a crearse cosas nuevas que no las habíamos pensado. O sea, yo no tengo una fórmula, ¿viste? De fulano que diga, bueno, miren, entonces hay que hacer esto, así hasta el resultado final, sino que lo principal es el arranque en función de estas ideas centro de la comunidad, del territorio. Cada lugar va a crear su propia ruta en este camino. Elvio, ¿algún consejo en función de todo lo que viviste, toda tu experiencia, al el estudiante o el estudiante del campo de la salud mental, jóvenes profesionales? O interesados afines, alguna frase, algo que quieras dejar? Que hagan cosas, ¿no? Es decir, que uno es bueno que esté leyendo, identificando referentes, pero si uno no toca con sus manos la tierra y no se acerca a esos cruces comunitarios, ¿no? Nos parece central los lugares que son como nódulos de comunidad, porque decíamos, así como eran tan vigorosas las comunidades en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, aquí la sociedad de consumo nos tiene a las comunidades fragmentadas, sí. Pero hay núcleos, hay nodos, los lugares
los italianos llaman escenarios, por ejemplo, mercados comunitarios, porque es un escenario de transaccionalidad cotidiana. Y la persona transcurre su vida y construye su salud mental al poder vivir y actuar en diversos escenarios. El escenario hogar es uno de mucha intimidad, que no es igual a familia. El escenario de transaccionalidad cotidiana tiene un compromiso infinitamente menor al vínculo afectivo del escenario hogar, pero ahí también se procesan en la subjetividad de la persona sus necesidades humanas. Las identidades tienen franjas que requieren de ese conocer a los otros en un campo sin el compromiso tan íntimo, y complementa al escenario trabajo, al escenario de grupos de identificación, de manera que este escenario de transaccionalidad cotidiana, como son mercados comunitarios, etcétera, bueno, es un ejemplo, entre otros, donde uno puede encontrar esos cruces de relaciones comunitarias y bueno, inventar, a partir de eso, inventar un trabajo que puede, que acá va a ser propio en Mar del Plata, en Argentina, del de Managua, Nicaragua, va a tener tal vez un invento que signifique no solo para la historia de nuestro territorio, sino para referencias a las comunidades de distintos lugares. Bueno, vamos cerrando este programa. Muy interesante. Yo es la primera vez que charlo con una persona con tanta experiencia de vida y tan límite, y una biografía sin desperdicio. Aparece mucho el tema de la comunidad, lo individual, la comunidad como un soporte, el tema de los escenarios. Yo creo que tendrías que estar vos en el Ministerio de Salud. Sí, en serio, en la política. En la presidencia de la nación, también. Es un cambio real. Porque... O agarramos las armas, no tengo ningún problema. ¿Cómo ves eso en la Argentina? ¿Por qué en algunos países se agarran las armas y en otros quizá ante los mismos niveles de injusticia no? La historia, las armas es un instrumento en un momento histórico muy especial, no es una fórmula, uno lo puede decir en un sentido caricaturesco, pero las armas son muchas, son fusiles y son escritos y son trabajos sin la realidad histórica de cada pueblo, de cada territorio, no se puede hablar. Sin embargo, yo hago el llamado de que la violencia, como decía Martín Baró, es una fuerza que cambia a un nuevo equilibrio, mueve de un equilibrio a otro equilibrio. Entonces, no satanicemos el término violencia, sino ejerzamos la violencia porque es la única posibilidad de cambiar. Sí, ciertamente hay una violencia de destrucción, pero también hay una violencia de construcción. Eso estoy completamente de acuerdo. Absolutamente. Bueno, terminamos acá este programa de Radio La Caja Negra. Recuerden que pueden seguir nuestros programas por YouTube, nuestro canal de La Caja Negra, y también por nuestra página de Facebook, La Caja Negra. Bueno, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra, que miente y engaña.
caña. Yo soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí. Como un reportero, pero del guero.